¿Qué tal? Muy buenos días, señoras y señores. Les saludamos desde Valencia, desde la capital del running. Esta es la ciudad en la que se disputa un año más el maratón más importante de nuestro país y uno de los maratones más importantes del mundo. Este año un maratón distinto, evidentemente muy distinto, pero por fin estamos aquí para celebrar una gran fiesta cada año del running en un recorrido realmente espectacular. Es una ciudad que estaba esperando a miles de corredores, pero que este año solo va a celebrar este maratón para atletas profesionales. Y eso ya es un éxito. Y aquí estamos, un año más, es el 40 aniversario del Maratón de Valencia. Insistimos que con el paso de los años se ha convertido en una cita impresionante, una cita ineludible en el calendario del running y que, sin embargo, pues evidentemente este año es de manera muy distinta. Para vivir este maratón, como hacemos siempre, con José Luis López, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Juanma, buenos días. Y con Martín Fiz, ¿qué tal, Martín? Hola, muy buenas. Distinto, ¿verdad, José Luis? Pero aquí estamos, en la recta de meta, donde el año pasado vimos a miles y miles de corredores y este año vamos a ver a profesionales. Distinto, pero con la marca Valencia. Y eso ya es una marca de garantía, una marca también de ambición por la excelencia. Y creo que podemos estar en un día histórico. Nunca en la historia del atletismo, en la misma ciudad, en el mismo momento, se ha conseguido, por ejemplo, la mejor marca mundial del año en maratón y medio maratón a la vez. Y esta vez se puede conseguir. Y yo hablo incluso de 6-7 posibles plusmarcas que se consigan en la jornada de hoy. Por tanto, nos falta la fuerza del atletismo popular, que es fundamental. Pero tenemos Valencia, tenemos los corredores de élite y tenemos el gran espectáculo del atletismo. Están calentando ya, los atletas justo aquí al lado donde estamos haciendo esta previa de esta retransmisión que nos va a llevar varias horas. Vamos a vivir una mañana muy intensa en Movistar, en Vamos. Pero, Martín, respecto al año pasado, primera diferencia, al margen del público, que lo vamos a estar comentando toda la mañana porque es lo que más echamos de menos, el público y el atleta popular. Primero, es más de noche que el año pasado y hace mucho más frío que el año pasado, ¿eh? Bueno, efectivamente, es más de noche porque primero va a empezar a las 8 de la mañana la prueba de la media maratón y luego será a las 8:30 la maratón. Va a haber un antes y un después. Yo suelo decir que el maratón de Valencia, Trinidad Alfonso, EDP, va a mantener viva la llama de los maratones mundiales. Valencia va a estar ya en el punto céntrico de las maratones mundiales. Va a haber un antes y un después, evidentemente. Hoy solo vamos a ver a 300 atletas compitiendo, atletas de élite. El año pasado vimos a 20.000, había escritos para este año 30.000 que no va a haber, que lo van a ver en Movistar, en Vamos, y luego va a haber, pues por ejemplo, los atletas de élite no se van a poder pasar los puestos de los avituallamientos en cada control de avituallamiento. Cuando lleguen a meta no se van a poder abrazar los atletas populares. En fin, va a haber un antes y un después del maratón. Distinto. Será como ver un maratón en unos Juegos Olímpicos, será como ver una prueba muy especializada, evidentemente. Estamos viendo amanecer en Valencia, lo cual es algo precioso, por cierto. Este cielo es maravilloso y ahí tienen a los atletas calentando. A medida que transcurran los minutos, casi cada segundo se nota que hay un pelín más de luz y por tanto disfrutaremos, insisto, de un amanecer fantástico en Valencia en este domingo de diciembre, en el que, insisto, incluso aquí en Valencia hace frío. Andrea Ramos está en la zona de salida, es nuestra compañera, habitualmente también rodeada de público, rodeada de mucha gente. Hoy más en privado, pero contando muchas cosas. ¿Qué tal, Andrea? Muy buenos días. ¿Qué tal, Juanma? Hola a todos. Eso es, cambia bastante porque el año pasado estábamos aquí rodeados de gente, rodeados de corredores que querían correr ese maratón y vivir esta ciudad del running, pero este año lo decíais, 300 atletas de élite que vamos a ver aquí salir en muy poquito. A las 8 comienza esa media maratón, a las 8:30 el maratón aquí en esta línea de salida. Como decíais, hay que recordar el esfuerzo que ha hecho esta ciudad porque en un año tan complicado Valencia sigue siendo la ciudad del running. Va a poder celebrarse esta 40 edición y vamos a poder ver a los mejores atletas. Nosotros os esperamos ya en la línea de meta, nos vamos ya a ir para allí porque en cuanto acaben tanto la media como el maratón os vamos a ofrecer las mejores declaraciones de los protagonistas, las primeras sensaciones, así que ya nos vamos marchando por ahí, disfruten de la carrera. Gracias, Andrea. Bueno, siempre es importante calentar antes de una maratón, pero si hace frío, si la temperatura es como la que es y son las 8 de la mañana, 8 menos algo de la mañana, pues es todavía mucho más importante calentar. Es una maratón que ha batallado contra la pandemia. Esta semana se producía la presentación de la maratón y de la media maratón y lo hacía pues con unas condiciones muy especiales, pues cumpliendo todos los parámetros de seguridad, como lo ven, distancia, control de temperatura, higiene de manos, en definitiva,
ahorrando cualquier tipo de riesgo. Yo diría que evitando absolutamente todos los riesgos y marcando lo que es más importante, el ejemplo de cómo debe plantearse una prueba deportiva de esas características en un momento así, José Luis. Es que Valencia es la mejor organización de carreras populares, carreras en ruta del mundo. Y efectivamente hay muchos detalles muy interesantes. No solo que los atletas hayan estado todos en habitación individual, es que ni siquiera se han juntado para comer, para desayunar, Sí. no, han tenido en su propia habitación, les servían la comida, la cena, el desayuno. Ha habido un control exhaustivo para que sea una carrera Totalmente. 100% segura. Bueno, 100% de hecho, 100% PCRs negativos, lo cual es importante. 100% de PCRs, tanto en origen como aquí en Valencia, negativos de toda la burbuja del maratón para que haya seguridad plena. Protagonistas, pues es que dar favoritos cuando hay gente tan buena hoy aquí en el asfalto va a ser complicado, pero hemos escogido a estos dos, a Leguese y a Jepchirchir. Vamos a escucharles. Do you think it's possible to run on Sunday under 2 hours and 2 minutes? Yes? Yes, I try world record. Yeah. Valencia, I think it is very good air. Now it is very good today's recovery. Then prepared, it is good. First of all, I want to thank the race organizer for inviting me for this race. Yeah, I know the team is strong. And I think God even helped me to wake up on Sunday in good health. I think I can run my personal best time. Bueno, es muy difícil, evidentemente, hablar de un único o una única favorita, ¿no? Pero eran dos ejemplos de seguramente dos atletas que estén en ese ramillete para ser aspirantes a la victoria. Y aquí tienen ustedes cómo ha sido el tratamiento para los profesionales en los últimos días en Valencia. Realmente una burbuja espectacular. Es muy difícil encontrar algo más sofisticado en el deporte profesional hoy en día, con, insisto, PCR en origen, PCR en Valencia, comidas y cenas en las habitaciones, cero contacto con cualquier tipo de riesgo y, en definitiva, pues Martín, el éxito de saber que hay que evitar absolutamente todo para poder estar aquí, ¿verdad? Efectivamente, porque hoy los atletas se juegan mucho, no solo los récords nacionales e internacionales que se pueden realizar aquí, sino también muchos de los atletas de muchos países se van a jugar una plaza olímpica si hacen las respectivas marcas. Aparte de las PCRs que han tenido que hacer, también este año algo inédito que ha ocurrido en Valencia. Han tenido que pasar control de zapatillas. Aquellos atletas que vayan a participar con unas zapatillas de más de 40 milímetros no podrán hacerlo con esas zapatillas porque ya no están homologadas. Todo está muy bien preparado para que todo salga bien. Bueno, ellos tienen zapatillas, nosotros y toda la organización tiene este Distance Control que mostramos aquí a cámara, el Distance Control diseñado por Movistar, que es un dispositivo que nos advierte que estamos guardando siempre la distancia de seguridad y que en caso de que hubiera cualquier tipo de problema, cualquier positivo aquí dentro, nos diría si hemos estado en contacto, durante cuánto tiempo con esa persona, en fin, es un dispositivo absolutamente innovador que también toda la organización y todo el tema de la burbuja del maratón lo está llevando. Estamos en directo, está amaneciendo, son las 8 menos 5 de la mañana, una hora menos si nos siguen desde Canarias, en Vamos, en Movistar, y por supuesto hay que ver por dónde va a ser el recorrido, tanto del 21K como del 42K, porque cambia. Este es un recorrido que cambia. Vamos a ver el recorrido y nos vamos a la zona de comentaristas.
Ya estamos en la zona de comentaristas de este maratón y de este medio maratón Trinidad Alfonso EDP en Valencia. Como ven, cómo ha cambiado la cosa en solo 10 minutos, José Luis Martín, cómo ha abierto el cielo, cómo ha amanecido y cómo siguen calentando los atletas. Decía que era distinto recorrido, Martín, me refería a distinto recorrido al año pasado. Evidentemente, el circuito del medio maratón se hace 2 veces y con eso se completa el maratón. Sí, efectivamente, el año pasado era una vuelta de 42 kilómetros. Este año se ha diseñado un circuito muy bueno. Solo hay que pensar que hace 2 meses en el maratón de Londres los atletas tuvieron que dar 19 vueltas a un circuito de 1900 metros y aquí se ha diseñado un circuito totalmente, vamos a decirlo, totalmente plano, en la cual van a poder concurrir los atletas de media maratón por una parte a las 8 de la mañana, que acaba de dar la salida, con los del maratón. 7 grados de temperatura a esta hora en Valencia, José Luis. 7 grados de temperatura. Yo no sé si se ha dado la salida, si quedan 3 minutos para las 8 de la mañana. Yo creo que hemos oído ahí un ruido, estarán ensayando, ¿no? Sí, porque además tenemos ahí a los atletas. Yo creo que han probado simplemente la pistola. Es que tenemos tantísimas ganas de atletismo, porque fijaros que hablamos mucho del maratón, pero yo creo que donde hay más posibilidades de medio maratón es o sea, de récord es en medio maratón. En medio, sí. Ahí están algunos de los atletas que van a participar en ese medio maratón. Yo fundamentalmente creo que vamos a vivir un duelo entre Rones Kipruto, que debuta en la distancia, y Jacob Kiplimo, es decir, Kenia contra Uganda, y de ahí podría salir esa plusmarca mundial. En el caso de los atletas españoles van a estar Carlos Mayos y Javier Guerra, que van a intentar hacer un paso en los 10 kilómetros de un tiempo de 28 minutos y 30 segundos, que esto les puede llevar a intentar hacer la marca, el récord de Fabián Roncero. Van a intentar bajar de la hora. Yo creo que es un tiempo que es demasiado optimista, pero vamos, todo puede suponer y todo puede ocurrir en este maratón de Valencia. Tenemos la imagen de los atletas, lejos de lo que estamos acostumbrados aquí en Valencia, ¿eh? Un pequeño, un reducido grupo, y veíamos a Javi, efectivamente, preparado ya en la línea de salida. Reducidísimo grupo para disfrutar de una ciudad también cortada para ellos, ¿eh? Esto es un lujo poder correr en Valencia con estas condiciones. Bueno, en la prueba en la media maratón no van a tener tantos problemas. El problema va a venir en la larga distancia, en la cual cuando tengan un pequeño desfallecimiento, una debilidad, lo que puede ocurrir es que no va a haber público para animarles. Ahí tenemos los atletas todos preparados. Y ahora sí, comenzó ese medio maratón de Valencia en la categoría masculina, con Rones Kipruto, con Jacob Kiplimo, con Kibiwot Kandi, Bernatengeno, Alexander Mutiso. Atletas todos ellos por debajo de los 59 minutos y 10 segundos de marca acreditada. Recordemos que en esta carrera vamos a encontrar a 2 liebres, que igual que en la categoría femenina, porque hemos visto ya también la salida de la categoría femenina, 2 liebres en cabeza que tienen que llegar hasta el kilómetro 10, y luego tienen premios económicos por cada kilómetro de más que vayan a poder aguantar, igual que en el maratón será la referencia llegar por lo menos hasta el kilómetro 30. Han salido rapidísimos los chicos, también las chicas. La gran favorita es Semberi Teferi, el etíope, pero tenemos también una gran novedad, la mujer de los tantísimos récords del mundo, Genceme Dibaba, que debuta en el medio maratón, una mujer que ha sido plusmarquista mundial en distancias muchísimo más cortas, como los 1500, por ejemplo, y que quiere dar el salto a distancias más largas, como fue el caso de su hermana mayor, la gran Tirusnet Dibaba, que ha acabado en maratón. Pero también tenemos aquí a otras atletas importantes, como Dorcas Tiutek, Brenda Yarletin, Emily Simpson o Sheila Chikuri, todas ellas por debajo de 1 hora y 8 minutos, que son por tanto unas referencias importantes. Ya tenemos a los 2 atletas que están marcando el ritmo, concretamente son Bravin Kikofei Kipto y Solomon Kiplimo Boyd. Un poquito más atrás la otra de las liebres, Timothy Kibet, marcando los ritmos fundamentalmente para Kipruto y para Kiplimo. Yo creo es algo así como un chuparrueda, ¿no? Es decir, que va a ir aprovechándose del trabajo del keniano para, si tiene fuerzas,
atacar al final. Bueno, efectivamente, cada uno va a hacer su táctica carrera. Hay que decir que hay 3 atletas por debajo de los 59 minutos en lo que es la media maratón, que es una carrera muy abierta y a la vez muy dificultosa, porque solo son 40 atletas los que han dado, los que han salido, por lo cual va a ser difícil mantener esa concentración que les lleve a intentar mantener ese ritmo de competición, de ir cada kilómetro en 2:45, 2:44. Bueno, vamos a verlo. Yo me voy a centrar más en Carlos Mayo y Javi Guerra, que espero que se aproximen lo más posible al tiempo de Fabián Roncero de 52 minutos y 52 segundos, que les lleve al récord del mundo. Porque, perdona, Martín, para ti, para un profesional, un grupo reducido, una carrera tan reducida, ¿es mejor o es peor? Bueno, en un principio es mejor, porque las liebres, las personas, que lo sepa la gente, los que nos están viendo, las liebres son las personas que marcan el ritmo de las competiciones, que tienen que llevar en un ritmo totalmente continuo, solo tienen que acercarse a ellos y seguir el ritmo. Para ellos va a ser mucho mejor, porque no van a tener nadie, no va a haber gente que les pueda tropezarse. Distraer, ¿no? Sí, eso. sí. Continúan marcando el ritmo las 2 liebres. Ya vemos, Kiplimo, le veis que está a la derecha, vestido de naranja, y Kipruto lleva el dorsal con su nombre de pila, Ronex. Por tanto, le veis un poquito a la izquierda. Son para mí los 2 grandes favoritos. Ronex Kipruto, a pesar de que debuta en medio maratón, es un hombre que es el plusmarquista mundial de 10K y que lo consiguió precisamente aquí en Valencia, en la carrera de Ibercaja, el pasado 12 de enero, con 26:24. Lo que pasa es que, claro, pasamos, Martín, de 10K, plusmarquista mundial, a más del doble, algo más del doble de la distancia, y eso ya necesita una adaptación. Hombre, se necesita una adaptación. Vamos a ver cómo hoy se adapta Dibaba a un ritmo que han salido ya los atletas masculinos muy rápidos, y ellas han tenido que ir pues detrás de ellos. Yo creo que lo que puede suceder con este tipo de carreras, que a muchos de los que están compitiendo ya desde un principio les saquen de ritmo. Ya cada prueba de atletismo se está convirtiendo también en una batalla tecnológica con las zapatillas. Estamos viendo cómo hay 2 colores y es una guerra entre las 2 principales marcas. Mira, Juanma, eso te lo iba a decir. El año pasado, o hace ya 2 meses, solo se veían zapatillas rosas, vamos a decirlo así, vamos a decir la marca Nike. Sí. Pero ahora Adidas ha sacado una zapatilla muy competitiva, en la cual ya los atletas fichados profesionales de Adidas ya pueden luchar, ya pueden jugar de las bazas como con los atletas que pertenecen a Nike. Ya son zapatillas más competitivas. Sí, pero que verán ustedes en el plano como todos los pies o son amarillos o son rosas, ¿no? O sea que esta vez es también clarísima la batalla. Sí, comentábamos antes a pie de pista cómo todos los atletas que están participando aquí en Valencia han tenido que pasar control de zapatillas. Ahora mismo unas zapatillas que tenga de suela más de 40 milímetros no es apta para competir y no es apta para hacer, por ejemplo, un registro de récord nacional o récord del mundo. Veíamos ahí en ese termómetro, ahí vemos al fondo como marca 10 grados de temperatura ahora mismo en la calle de Valencia. Es que nosotros nos quejamos un poquito del frío, porque nosotros no corremos, estábamos ahí parados antes de las 8 de la mañana, pero para los atletas esta temperatura, que irá subiendo un poquito, va a ser realmente muy buena para correr, muy buena, e incluso de momento ahora no hacía viento, pero si empieza a soplar el viento en Valencia, sobre todo de cara al maratón, sería a partir de tal vez las 10 de la mañana, y ese viento soplaría de oeste, es decir, que sería un viento de cola para los atletas en los últimos 6 kilómetros, y que les iría muy bien si hubiera un poquito de viento. Por tanto, creo que las condiciones, una vez más, son ideales. Ya sabéis que es un circuito rapidísimo, con anchas avenidas, con muy pocas curvas, las curvas son muy abiertas, todo al nivel del mar, y con estas condiciones de temperatura y de momento nada de viento, que son fantásticas para los atletas y para estas 3 liebres que están marcando muy bien el ritmo en la categoría masculina, para los 2 grandes favoritos, para Ronex Kipruto y para Kiplimo. Incluso hay una liebre que está trabajando, como lo veis, el que está justamente detrás de estos 2 atletas de cabeza, está trabajando especialmente para Ronex Kipruto, el plusmarquista mundial de 10K,
aquí en Valencia. Imagínate que consiguiera otra plusmarca mundial. Y ahí vemos también la carrera femenina. Concretamente era la keniana, la dorsal número 34, una mujer de 1:06:33, que era la que estaba siguiendo a las dos liebres, a Victoria Chumo y a Weldon Kiprotich-Kerik. Bueno, estábamos hablando de las condiciones de Valencia, que es sin duda alguna una de las mejores ciudades del mundo para el running en todos los sentidos. Ya para no mí solo la mejor. Para ti la mejor. Es que leyendo los datos, Valencia tiene una media de 320 días de sol al año. 320 días de sol al año. Y creo que una temperatura que ronda los 18 grados de media durante los 365 días. Es que son unas condiciones que eso, sumado a todo el circuito que se ha hecho aquí, el circuito de la zona del río. Sí, el circuito 5K, Jardín del Turia. Tal cual, o sea, hombre, es tiene espectacular. Más de 65.000 usos mensuales. Se puede correr los 365 días del año por un circuito exclusivo, iluminado, señalizado, con un pavimento además especialmente avalado por el Instituto de Biomecánica de Valencia, y es la ruta de running más utilizada en España, la más utilizada. Es otra de las razones por las que decimos que esta es Valencia, la ciudad del running, con esa tradición organizativa de corredores, más de 50 carreras durante el año. En 2019 aquí corrieron en competición casi 200.000 corredores. Bueno, Valencia tiene todos los ingredientes para poder correr, no solo los atletas profesionales, sino también los atletas populares. Ayer mismo, cuando llegué a Valencia, lo primero que hice, dejar la maleta e irme al cauce del río Turia a correr, y te cruzas con gente. Es una ciudad que está preparada para el mundo del running. Hay que decir en esta imagen que para poder mantener este ritmo de competición, los atletas, antes les hemos visto, Juanma, calentando, han tenido que hacer un buen calentamiento porque con el frío que está haciendo a primera hora de la mañana, para que no tengan problemas musculares, articulares, han debido y han tenido que hacer un entrenamiento más intenso de lo normal, porque la carrera ha empezado demasiado pronto. A las Los 8. profesionales, teniendo en cuenta que tienen el inicio del maratón a las 8:30 de la mañana, ¿a qué hora han desayunado, Martín? Bueno, han desayunado a las 6:30 de la mañana. Lo importante, más que el desayuno, ha tenido que ser la cena, la comida, de la alimentación del día anterior, pero ellos han tenido que levantar entre las 6 y 6:30 de la mañana. Pero lo que pasa que ellos, yo creo que no han conciliado bien el sueño, llevan mucho tiempo sin competir, tienen esa hambre de competición. Solo tenéis que dar cuenta que antes de la pandemia solo ha habido 2 maratones que se han realizado, que ha sido el maratón de Japón y el maratón de Sevilla, y durante la pandemia el maratón de Londres. Muchos de estos atletas han estado durante todo el año entrenando para una cita, y esa cita les ha llegado ahora en Valencia, por lo cual tienen esa hambre de competición y se van a dejar todas las suelas de esas zapatillas que estamos viendo ahí para intentar hacer una buena marca. Vemos un muy buen ritmo con el dorsal 24, Bramin Kiptoo, marcando el ritmo. A su lado también Solomon Kiplimo y Timothy Kibet. Fijaros a los dos grandes favoritos, Kiplimo y Ronex, han salido muy valientes, y pronto vamos a tener la primera referencia, que son los 5 kilómetros. Geoffrey Kamworor, sabéis que tiene el récord del mundo con 58:01. Bueno, pues ya hay una noticia. Kamworor ayer hablaba con la organización de Valencia, porque Kamworor tenía que haber estado aquí corriendo el maratón, pero tuvo un accidente hace poco, por desgracia no puede estar Kamworor, pero ayer hablaba con la organización de Valencia y decía: estoy nervioso, estoy preocupado porque creo que me van a quitar el récord del mundo. Bueno, pues esa primera referencia van a ser los 5 kilómetros, a ver si podemos tener el tiempo de paso. 13:53 sería la referencia del tiempo de paso de Geoffrey Kamworor cuando hizo ese récord del mundo con 58:01. Yo de momento, cuando hemos visto este primer control de avituallamiento, creo que el ritmo es muy bueno, Martín. Creo que están cumpliendo muy bien las liebres. Sí, están haciendo un buen trabajo, están corriendo a ritmo de récord del mundo, más o menos a un ritmo de 2:44, 2:45 el kilómetro, y yo creo que si continúan al ritmo, si las liebres que siguen manteniendo ese ritmo de competición, se van a aproximar mucho al ritmo de Kamworor, que, como tú has dicho, tuvo un accidente, le pilló una moto. Él hubiera querido estar aquí, pero al final no ha podido ser, y estos atletas pues van a intentar ponerle las cosas
difíciles y que su próxima media maratón o maratón, porque Canguoro también ha ganado el maratón de Nueva York, pues pueda volver a tener ese récord del mundo, que hasta ahora todavía es el récord del mundo. Vamos a ver lo que ocurre hoy. Vamos a ver el paso del 5.000, pero yo creo que están por debajo de los 14 minutos de 5.000. Y con muchos atletas todavía siguiendo a las dos liebres. Veréis que hay otro Kiplimo, vestido de azul, no confundir, es Filemón Kiplimo, otro atleta muy importante, atleta de 59-28, aunque para mí el favorito es el que va vestido de naranja, con el dorsal 2, Jakub Kiplimo, un atleta jovencísimo, el más joven de todos estos participantes, ya nacido en el año 2000 y que acredita 58-49, por tanto tiene que bajar 48 segundos, su mejor marca personal, para poder conseguir el récord del mundo. También vemos a Kibiwot Kandi, otro atleta interesante, tiene incluso mejor marca, 58-37, es el atleta con el dorsal número 3, que está corriendo justo detrás de Kiplimo, y yo creo que ahora ya se va a perder una de las liebres y nos vamos a quedar con solo una, con Bravin Kikohei Kitto. Es el atleta que está ahora marcando el ritmo. A ver si tenemos ese tiempo de paso. En los 5 kilómetros debe estar marcado, porque tiene que estar por ahí. 13.53 será la referencia de Canguoro. Kiplimo y Rones Kipruto marcando el ritmo de Filemón y de Kandi. Y por delante ya queda ahí una liebre. Sería interesante que hubiéramos tenido aquí dos liebres, Martín, porque se preveía llegar hasta más adelante, hasta el 10K, hasta los 10 kilómetros. Y de momento solo una liebre. Luego vemos otro grupo también atrás, interesante, que también tiene sus liebres. Y ahí están, por ejemplo, Javi Guerra, Tariku Novales o debutantes como Carlos Mayo en esta distancia. Bueno, no nos han dado la referencia. No nos lo han dado. A ver si lo tengo. Mira, sí, 13.37. 13.37 el paso de la liebre. Por tanto, vamos a ritmo de récord del mundo. De momento las cosas van francamente muy bien. Bueno, es un ritmo brutal. Es brutal. Yo creo que si mantienen el ritmo, si la liebre continúa allí, acordaos el año pasado que Cheptegei se quedó solo enseguida y tuvo que luchar bastante. Ahora todavía les quedan 15 kilómetros, pero si esta liebre llega hasta el 10.000 y entre ellos se ponen de acuerdo, pues vamos a tener una marca, vamos a decirlo así, brutal. Claro, pero es que esta es la razón, precisamente, Juanma Martín, de que solo queda una liebre. Habían dicho, no, hombre, hay que el ritmo es muy alto, ¿no? Claro, es un ritmo tremendo y una de las liebres ha dicho, bueno, pero es que estás yendo muy por debajo del ritmo de récord del mundo y es francamente muy complicado. Por tanto, entonces, perdón, hay que mantener hasta el 10K por lo menos esta liebre, ¿no? Hay que mantener. Sí, y luego otra media carrera ya. Quedarán solos. La buena noticia sería que quedaran bastantes atletas todavía en ese grupo, por lo menos dos, por lo menos el duelo ese que ya ayer incluso en la previa en Vamos decíamos que iba a estar entre Rones Kipruto y Jakub Kiplimo, por lo menos estos dos, porque si están estos dos, insisto, yo creo que Kiplimo no va a atacar hasta el final si tiene fuerzas y dejará que Ronex vaya marcando el ritmo, pero es fundamental lo que ahora haga Bravin Kikohei Kitto, este atleta keniano que está haciendo la labor de libre. ¿Cómo se ha estirado ya el grupo? Muchísimo. La buena noticia es que todavía tenemos a bastantes atletas, concretamente yo cuento ahí 2, 4, 6, vamos a decir 6 porque uno queda ya un poquito atrás, 6 atletas que han pasado también a ritmo de récord del mundo. Pero que están en el récord del mundo y está Kipruto, que es un debutante en la distancia, Kiplimo, que ha bajado también de los 59 minutos con 58 minutos y 49 segundos, y un poquito más atrás está también Kandi con 58-37, con lo cual si estos tres atletas llegan al kilómetro 14, kilómetro 15, junto a José Luis, la marca puede ser una barbaridad. La marca efectivamente tiene que estar muy cerca de esa plusmarca mundial, y no me extraña que Canguoro llamara ayer a la organización diciendo ay, que con el plantel de superatletas que habéis preparado, creo que vamos a ver peligrar mucho esa plusmarca mundial de Canguoro 58.01. Por tanto, nunca se ha bajado de 58 minutos en la media maratón. Pero no nos olvidemos, por supuesto, igual de importante, la carrera femenina, donde también vemos a un grupo de 5 atletas que están marcando el ritmo. Concretamente, vemos ahí muy bien situada a Teferi.
están ahora mismo, la referencia es que van a, Bueno, mantienen este ritmo, José Luis, por debajo de Sí. los 58 minutos. Claro, tendríamos que ver también cuál ha sido el tiempo de paso de las chicas en los 5 kilómetros, porque va a estar muy cerquita de lo que es la referencia del récord del mundo de Annabelle Deschanel, el 1:04:31, 1 hora 4 minutos 31 segundos. Ahí se pasaron los 5 kilómetros en 15:07. Evidentemente ya han pasado estas atletas los 5 kilómetros. Y la segunda parte del circuito es mucho mejor, y aparte que aunque no está haciendo mucho viento, van a tener viento a favor la última parte del recorrido. Hemos visto que tienen liebres masculinas. Víctor Chumo y Weldon Kiprotchikeri, que era la atleta con el dorsal 44 que estaba tirando de Teferi, de Diaba Tiutek y de Jeff Letting. Y volvemos otra vez a ese trabajo fantástico que está realizando Bravin Kikohei-Kitu en la media maratón masculina. Y recordad que en tan solo 10 minutos comienzan maratón masculina y femenina. Por tanto, vamos a tener las emociones aseguradas, porque tendremos 4 carreras fantásticas al mismo tiempo, 2 masculinas y 2 femeninas. Nadie ha caído de ese grupo. Eso es una buena noticia con respecto a la referencia que teníamos en el kilómetro 5, que se pasaba en 13:37. Ahora la siguiente referencia va a ser el 10K. ¿Qué pasó en el récord de Kangwaror? Que Kangwaror hizo ese parcial mucho más rápido. E incluso el tercero, del 10 al 15, más rápido todavía. Y eso quiere decir que va a ser muy exigente para estos atletas para poder seguir manteniendo parciales de récord del mundo. Y vemos que están ya calentando todos los atletas, hombres y mujeres, de la Elite Edition del Maratón de Valencia, Trinidad Alfonso EDP. José Luis, Kangwaror iba con una liebre, y aquí ahora mismo estamos viendo que hay 6 o 7 atletas, aunque solo es una liebre, pero luego hay 6 o 7 atletas que van a intentar ayudarse entre ellos y a intentar ganarse entre ellos. Eso es un factor importante para la hora de hacer un buen registro. Tampoco estamos viendo en el grupo de cabeza, que es evidente que no estén en este grupo de cabeza, a Javi Guerra y a Carlos Mayo, pero viendo el paso que han realizado los líderes de la carrera, pues estoy imaginando que van también por debajo de la hora en lo que es en la media maratón. Sí, yo creo que están también, nos faltan esas referencias de los tiempos de paso, pero por lo que hemos visto de ese segundo grupo y la distancia que tenía con respecto al grupo de cabeza, iban francamente muy bien. Pero insisto, cuando Kangwaror hizo el récord del mundo, en los siguientes parciales, cada 5 segundos, cada vez iba 10 segundos más rápido. Ahora de momento hay un margen importante, de 13:53 al paso actual 13:37. Por tanto, tenemos más de 10 segundos de margen. Pero insisto, tienen que ir un poco más rápido de lo que hicieron anteriormente si quieren seguir manteniendo la misma diferencia con respecto al récord del mundo. Aguanta muy bien la liebre, tiene que llegar al 10K, insisto, tiene un premio económico por cada kilómetro de más que pueda conseguir, manteniendo evidentemente el ritmo de liebre, el ritmo que le han pedido de récord del mundo. Le veo más valiente de lo que pensaba Kiplimo, Yo pensaba que Kiplimo se iba a poner detrás de Rones Kipruto, pero no, ni mucho menos. Y aquí tenemos, por ejemplo, al otro grupo. Julian Wanders, el suizo, es el que está cerrando ese segundo grupo, donde también vemos al tanzano Gabriel Giai, está también Timothée Kibet. Kibet exactamente era la liebre de ese segundo grupo, del grupo perseguidor. Julian Wanders, que pasan muchas jornadas, muchos meses entrenando en Kenia con estos mismos atletas, o sea, que los conoce muy bien, saben cómo compiten, saben cómo tienen que entrenar, y está ahí. Por cierto, este suizo, José Luis, tiene una historia, El suizo que cerraba el segundo grupo, Julian Wanders, es un atleta que en la universidad decidió hacer un trabajo de investigación sobre por qué los keniatas son tan top en este tipo de disciplinas. Bueno, hizo la investigación, le gustó tanto, le apasionó tanto,
que ahí le tenemos, corriendo, se ha ido a entrenar allí. Bueno, de hecho, vamos a escucharle porque, insisto, tiene una historia curiosa este atleta suizo. Tengo buenos recuerdos de Valencia. Allí he corrido 2 de mis mejores carreras. La última ha sido este año, en 2020. Rompí el récord europeo de los 10.000, así que es una ciudad que amo. Llegué a Kenia por primera vez en 2014. Me preguntaba por qué los atletas keniatas dominaban tanto en las carreras de larga distancia. Si yo quería hacer carrera en el mundo del running, tenía que estar aquí y entrenar. Cuando vas a una carrera verás a un keniata que intenta ganar. No intenta mejorar su tiempo, y eso es algo que me gusta. Cuando voy a una carrera no quiero ganar a los europeos. Quiero ganar la carrera. Somos todos iguales y podemos conseguir lo que queramos, pero tenemos que trabajar y creer. Bueno, pues la pasión por los keniatas que llevó a Julian Wanders, este suizo, a amar todavía un poco más este deporte. Vemos esos coches que marcan el tiempo siempre, en todo momento, para los atletas. Hay que decir que son coches de emisión cero. Por supuesto, en ningún momento el atleta va respirando ningún tipo de humo que sea perjudicial para la carrera, para la competición. Y es que aquí se ha cuidado todo, incluso todas las botellas con el agua, todas están recicladas, todas. Son del año pasado y serán las del próximo. Y serán las del próximo. Es tremendo eso, ¿eh? O sea, todas las botellas que utilizan en los avituallamientos ya fueron utilizadas en la pasada edición y serán utilizadas la próxima edición. O sea que es que hasta la última medida que ustedes se puedan imaginar, el Maratón de Valencia está cuidando absolutamente todo, el medio ambiente, la salud de los corredores, el respeto a la ciudad y a las características de la ciudad, en fin. Es un trabajo global de 365 días para que se celebre un día como hoy, un día de diciembre como hoy. Bueno, si os dais cuenta de la carrera tan intensa que es la media maratón, que es un esfuerzo de 1 hora, los atletas de media maratón no beben, no les hace falta beber porque están muy concentrados, porque tienen que mantener el ritmo, porque van a 2:45 cada kilómetro y no pueden perder el tiempo en estirar un brazo, coger una botella de agua, un isotónico y beber. Hoy no es el día. Juanma, tú has comentado antes, estamos entre 8 y 9 grados centígrados, 14 metros por segundo de viento un poco en contra ahora, con lo cual están bastante refrigerados y no les va a hacer mucha falta el hidratarse, este caso. Pero fíjate lo duro del ritmo, que gente importante, como por ejemplo Mutiso, pues ha quedado ya algo atrás. Es decir, no puede estar en el grupo. Bueno, ahí está, ahí le vemos. Ahora ha contactado Mutiso. Pero realmente es que es un ritmo tremendo. Vamos a tener la siguiente referencia en los 10 kilómetros. 27:34 es el tiempo de paso que hizo Canworor. Eso quiere decir, insisto, que corrió 12 segundos más rápido que el anterior parcial. Es decir, era la diferencia que teníamos en aquellos primeros 5 kilómetros. Por tanto, vamos a ver cómo está manteniendo el ritmo nuestro grupo, tirado por Bremik y Kohei Kitu, porque sería interesante que lo mantuviesen. Hombre, si han mantenido el ritmo, que lo dudo, porque ya sería un ritmo... Mira, ahí cierra, por cierto, a la derecha, perdona, Gentebe Dibaba, Gentebe Dibaba es la que está cerrando ese grupo de cabeza. A su derecha está Tuitek, y también tenemos, para mí, la gran favorita, Teferi, con el dorsal 31, que está corriendo por la derecha, y la otra es Sheila Chekuri. Son, por tanto, las 4 atletas que están siguiendo a esta liebre masculina, Weldon Kiprochi Kerit. 4 atletas siguiendo a la liebre en la media maratón y en femenina, y en la media maratón masculina, 5 hombres a ritmo de récord del mundo. Hombre, es que Dibaba está haciendo lo que se hace en pista. Ella no va a dar ni un relevo, claro, aparte que es debutante, lo que es en la carrera, sabe lo que es correr en pista y hasta que no llegue los últimos kilómetros, pues no se va a poner en cabeza. La imagen aérea de la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia, lugar emblemático para la ciudad y lugar emblemático ya también para este maratón. Atención ahí a Javi Guerra, ahí vemos a Javi Guerra con el dorsal 15 y a Carlos Mayo, el dorsal 23, que están siguiendo la estela de su liebre y los dos con muy buena pinta, Martín. Efectivamente, Javier, un estilo mucho más maratoniano, con las piernas un poquito más caídas. Carlos Mayo, más estilista, vamos a decirlo así, más
pistero, más de atletismo. Carlos Mayo se ha entrenado mucho más rápido. Este año lo que es Javi Guerra ha cambiado de entrenador, ha cambiado el sistema de entrenamiento. Según he podido escuchar, he podido leer, es un entrenamiento mucho más científico. Él estaba acostumbrado anteriormente a hacer mucho volumen de entrenamiento y ahora lo que está haciendo es más calidad, y de hecho pues está mejorando sus registros en distancias más cortas. A ver si nos ponen el tiempo de paso, por favor, de los 10 kilómetros. El 10K sería muy interesante tener esos tiempos de paso porque, insisto, corrió mucho Cam Warren en ese parcial y más todavía en este siguiente, ya entre los 10 y los 15 kilómetros. Ya han pasado los 10 kilómetros, nos falta esa referencia del tiempo de paso, sin duda por debajo de los 28 minutos, y ahí tenemos a los dos españoles que están siguiendo a la libre, que en un principio iba a ir con las chicas, que al final está trabajando para ellos. Es Víctor Chumo. Víctor Chumo es el que está marcando el ritmo tanto a Carlos Mayo, que debuta en medio maratón, como Javi Guerra, que acredita 1 hora, 1 minuto y 38 segundos. Víctor Chumo, el keniano, es una muy buena liebre para los dos españodes. Y aquí la noticia es que ya no tenemos liebre. Mientras se están preparando a la izquierda los corredores y las corredoras del maratón Elite Edition, ya no tenemos liebre. Por José tanto, Luis, ya no tenemos justo hasta los 10 kilómetros. Ya no tenemos libre y ahora tenemos un problema. ¿Quién tira? ¿Quién marca el ritmo? Saben que va en el ritmo de récord. El tiempo del 10.000 debería haber sido 27.14, no tenemos esa referencia, pero según el paso del primer 5.000 se ha mantenido el ritmo 27.14, que vuelvo a decirlo, lo dudo, mantener ese ritmo hubiera sido bastante... Lo dudo. Hubiera sido brutal, y ahora es vigilancia, esperar esos 5 kilómetros del 10 al 15, y a partir del 15 pues tirarán adelante, pero ahora es un momento de dudas e incertidumbres, a ver quién es capaz de coger el relevo de las liebres y marcar el ritmo. Y atención, porque están ya preparados los atletas y las atletas de maratón, categoría masculina y categoría femenina. Los grandes favoritos para mí, Birkanu Legese, el etíope, que tendrá un duelo muy bonito con Kindia Tanau. Son los dos etíopes los que en un principio tienen, en mi opinión, más posibilidades, incluso por delante de Leu Gebrselassie, que sabe lo que es ganar en Valencia, de Laome Cherono, otro atleta importante, de Ozbilen, el turco, que podría volver a batir el récord de Europa, y yo creo que con algo menos posibilidades Jamal Jimmer Mekonnen, que es debutante, consiguió un excelente éxito en la media de aquí de Valencia en el 2018, donde hizo el récord etíope, pero vamos a ver qué tal se adapta a la nueva distancia. Y también muy interesante lo que van a hacer los atletas españoles. Yo creo que la gran referencia serán Amit Ben Daoud en la categoría masculina y sobre todo Marta Galimain en la carrera femenina. Comienza la 40ª edición del Maratón Valencia Tinez Alfonso EDP, categoría masculina y femenina. Aquí se busca la mejor marca mundial del año, el récord de la competición, poner a Valencia entre los 3 maratones masculinos más rápidos de la historia, y muchos atletas y muchas de ellas están buscando los récords nacionales. Hay como 100 atletas aproximadamente que están buscando la mínima para los Juegos Olímpicos de Tokio. Entre las personas que buscan récord, especialmente yo destaco a la catalana Marta Galimain, que quiere batir hoy el récord de Ana Isabel Alonso, un récord de hace 25 años, un cuarto de siglo, desde aquella histórica carrera de San Sebastián en 1995. Bueno, pues a esta hora, lo que decía antes José Luis, coinciden 4 carreras en Valencia. 4 carreras, y además 4 carreras de un nivel absolutamente espectacular. Tenemos el medio maratón ya afrontando la recta final. Estamos esperando la referencia del 10K para saber si efectivamente estamos en tiempo de récord del mundo o no. Y medio maratón masculino y femenino, y el maratón que acaba de darse la salida también masculino y femenino, con muchos objetivos en juego, récords nacionales, mínimas para los Juegos Olímpicos, y por qué no, bueno, pues ver cómo está el récord del mundo de lejos o de cerca aquí en Valencia. Es importante siempre que os situemos correctamente. A la izquierda ahora estáis viendo el medio maratón masculino. Ya no hay liebres, han pasado ya los 10 kilómetros con 5. Ahora ya veo solamente a 5 atletas, se ha quedado un poquito atrás uno de ellos. Los grandes favoritos, Kiplimo y Ronex, son los que están tirando. Y a la derecha vemos ya la salida del maratón masculino. Enseguida veremos también
a las chicas van a tener 3 liebres, en este caso, por cada uno de los grupos. Hay 10 liebres en total y 3 liebres por cada uno de los grupos que vayan a marcar esos ritmos que buscan, sobre todo, más que el récord del mundo de Eliud Kipchoge. Y hemos de ser, digamos, realistas. Es un récord dificilísimo. Tal vez con Cam Warhol hubiera sido un poquito más fácil, sí, por lo menos estar en la plusmarca de la carrera, que también es una de las mejores marcas de la historia. Bueno, en la carrera media maratón hay un detalle que me acaban de pasar, que es que los que lideran la carrera son todos atletas de Kenia, todos son keniatas. Mientras que en la prueba de maratón pues vamos a ver keniatas, etíopes, vamos, todos van a estar participando. Pero en las referencias que tengo yo de los atletas españoles, que nos hemos referido en primer lugar a Marta Galimani, que va a intentar hacer el récord de España, pero también tenemos la apuesta masculina con Hamid, que también va a intentar hacer el récord de España. Este año hizo una marca de 2:7:33 en el maratón de Sevilla. Ha pedido un paso demasiado ambicioso para lo que yo creo que es intentar hacer sobre 2:5. Yo creo que ahora mismo no debería ser tan ambicioso, intentar hacer el récord de España que ostenta hasta ahora Julio Rey con 2 horas 6:55, que lo hizo en Hamburgo en el año 2006, y con eso sería más que suficiente. También vamos a tener a Aya Landansen, que con 39 años, hace muy pocas fechas en el Campeonato del Mundo de media maratón, hizo su mejor marca con 1 hora, 1 minuto y 21 segundos. Iván Fernández, que ha vuelto por lo que siempre ha sido él, ese de gran talento que tiene, y en Sevilla ya fue capaz de bajar de las 2 horas 10. Santi lo ha rescatado, su entrenador le ha rescatado, y ahora mismo está muy, muy optimista y con ganas de volver a hacer esa mínima olímpica. Camilo Santiago, que el año pasado se recreó en la recta final, pudo haber bajado de 2:10, pero quiso celebrar con su familia esa recta final que tenemos aquí en Valencia, y hizo 2 horas 7 minutos. Tengo referencias, Martín, para que nos lo comentes también, de los españoles en la media. En el 5K, Carlos Mayo y Javi Guerra 14:27. Y en los 10K, los españoles 29:00. 29:00 el paso por los 10 kilómetros. Esos son los tiempos que nos pasa nuestro compañero y querido amigo Xavier González Amat, que está siguiendo también apasionadamente esta carrera, donde para mí la sorpresa es que está tirando Kiplimo, O sea, se tiene que encontrar muy muy bien Kiplimo para estar tirando cuando normalmente es alguien que se suele poner detrás. Estamos hablando del medio maratón, Kiplimo tirando de Rones Kipruto, es decir, yo creo que ahora mismo son los papeles absolutamente cambiados. También es cierto que Rones Kipruto, insistimos, es un debutante. Y al ser debutante en la distancia, pues tal vez quiere ser un poquito más conservador. Están los 2 Kiplimo, está Ronex y están también Mutiso, que le vemos por la derecha. La siguiente referencia serán los 15 kilómetros. Ahí ya nos tendríamos que ir, si queremos ir al récord del mundo, 41 minutos y 5 segundos. Bueno, los atletas, tanto Carlos Mayo como Javier, están rozando la hora, un poquito más de la hora en lo que es la media maratón, y estos atletas pues contratados, que se dedica internacionalmente a contratar a los atletas en Valencia por Mark Roig. Mark Roig vive en Kenia. Estos atletas entrenan evidentemente casi todos los días juntos, se conocen al dedillo, se conocen muy bien, y a partir del kilómetro 15 pues van a empezar a tirar unos y otros. Lo importante de lo que están haciendo es que uno ha cogido bien el ritmo de la competición, va a intentar mantenerlo para intentar no perder esa holgura que tenían en los primeros 5 kilómetros, José Luis. Y fijaros también en la categoría femenina, donde continúan esas 3 atletas siguiendo a la liebre, a Weldon Kiprotich-Kerik. Vemos con el número 36, Sheila Chekuri, la que cierra el grupo. Y ahí vamos a la carrera masculina. Bueno, 27:25. Ahora sí que tenemos el tiempo de paso de los 10K. Eso quiere decir que todavía estaríamos en récord del mundo. 27:25, insistimos, Cam Warhol pasó en 27:34, pero
el reto ahora es todavía mayor. Porque el examen llega ahora, sin claro, liebre, es lo que decía Martín. Vamos a ver si la carrera se convierte en una batalla estratégica o realmente todos van a full para conseguir ese récord, ¿no? Efectivamente, solo tienen 6 segundos de margen. Con Warhol, la segunda parte, José Luis, tú antes bien lo has dicho, corre mucho más rápido, 10 segundos cada vez más rápido. Pero estos atletas hemos visto en un momento que se han abierto, se estaban pidiendo ayudas unos y otros, y vamos a ver si se ponen un poco de acuerdo, si no van a empezar a perder segundos. Y en chicas el tiempo de paso, José Luis, 31 minutos. 31.00. Ahí van un poquito más lentas que el récord del mundo de Yesane. Sí, hora 6 más o menos. Sí, pasó en 30.18 cuando hizo ese récord del mundo. Tenemos una liebre tirando de 3 atletas. Como veis, cerrando el grupo, Sheila Chekuri, la número 36. Por delante está Gencebe Dibaba, la gran Gencebe Dibaba. Y por delante de ellas ya se han puesto en fila. Yo creo que puede ser tal porque les está dando algo el viento. Se han puesto justamente en fila. Esto parece ya casi una carrera ciclista. Está la gran favorita para mí, que es Embere Teferi. Eso sí, en cualquier caso, parece que el récord del mundo de momento está más complicado que en la categoría masculina, aunque insisto, ahora viene un reto apasionante para estos atletas. Empieza ahora a tirar Candy, ya está bien, porque estaba tirando todo el rato Kiplimo. Está bien que se vayan cambiando entre ellos, se vayan relevando para seguir manteniendo este récord. Y digo que ahora viene el gran reto, porque entre los 10 y los 15 kilómetros, Kangwaror, cuando hizo el récord, iba 10 segundos más rápido todavía. Es decir, 22 segundos más rápido que el parcial de los primeros 5 kilómetros. Por tanto, el reto es impresionante lo que tienen ahora estos 5 atletas para seguir en el parcial de récord del mundo. Yo creo que se les va a caer un poco la marca. Si no se ponen de acuerdo entre ellos, se les va a caer la marca. Por otra parte, vemos a Carlos Mayos, que Carlos Mayos se ha ido de Javi Guerra. Se ha ido de Javi Guerra, iba a un tiempo de hora 1:30. Ayer estuvimos hablando con Carlos y él quería acercarse a la hora. Le vemos que está corriendo muy bien, tanto de estilo de piernas como de brazos, con mucha fuerza, con mucha soltura, y va a ir adelante. Lo que pasa es que va a ser hablando en el argot ciclístico, va a ser una contrarreloj para él, porque está solo ya y va a tener que hacer los últimos 8 kilómetros en solitario. No nos olvidemos también de Candy, este hombre que está ahora tirando, que acredita 58.38, es la mejor marca de los participantes. Concretamente la consiguió en Praga el pasado 5 de septiembre, por tanto ha venido una excelente forma y es el 6º mejor de todos los tiempos. Ahí es nada. Y está haciendo ahora una labor, creo, muy buena para Ronex y para Kiplimo, y también para Mutiso y el otro Kiplimo, Filemón. Y a la derecha tenemos el maratón con las liebres marcando los tiempos de paso. Concretamente en ese primer grupo tenemos a 3 liebres, a ver si van ahí pues eso a 61-30, que son Fenatun Nefgau, Filemon Cancherán y Tadu Abate Deme, marcando el ritmo de tantos y tantos atletas que están buscando su mejor marca personal, las mínimas olímpicas, los récords nacionales, con el dorsal número 1, Kinde Atanau, uno de los grandes favoritos, y con el dorsal número 2, Birhanu Legese. Y efectivamente se comprobaba en la imagen lo que antes comentaba Martín Fiz, que los atletas de la media maratón no beben. O sea, no hagan ustedes esto en su casa, como decía el otro, ¿no? Porque son 21 kilómetros sin estirar el brazo para coger la botella, no tiran de geles, no, absolutamente nada. Es un esfuerzo, un sprint para ellos de 21 kilómetros. Acaba de pasar el kilómetro 15, lo hemos visto, vamos a esperar al tiempo oficial, pero yo creo que estaba un poco por encima del 41.05, que era la referencia de Kangwaror. Es decir, tal vez ahora vayamos un poquito más lentos que el parcial del récord del mundo, pero es que insisto, es que Kangwaror voló absolutamente entre el kilómetro 10 y el kilómetro 15. Aún así, me parece una buena noticia que esté tirando Candy, tanto de Ronex como de Kiplimo. Tendremos esa referencia, pero yo he visto ahí cuando pasaban por la marca del 15, 41.05 lo que hizo Kangwaror, y aquí tal vez hayan estado sobre 41.10, una cosita así. Bueno, en cualquier caso, pues mira, 41.10, lo hemos clavado.
Candy Kipruto, Kiplimo Mutiso y Filemón Kiplimo, 41-11. Pero esos 5 segundos, Martín, son perfectamente recuperables. Sobre todo si mantenemos a 5 atletas ahí, porque Canworro se quedó solo. Bueno, efectivamente, todavía están por debajo de los 58 minutos. Se tienen que poner de acuerdo. Yo les estoy viendo ya un ritmo un poquito más cansino. Ya no van tan sueltos. Van mirando entre ellos de reojo. Va a ser complicado el récord del mundo. En el caso de Carlos Mayo, ha pasado 5 segundos inferior a la marca el día que hizo la marca Fabián Roncero. Sí, exacto, porque Fabián pasó en su récord 28.55 el 10K, van 5 segundos por encima, y el segundo 10K Fabián lo hizo en 27.53, nos informa otro crack, Alberto Hernández, de la revista Corredor. Pero el hándicap que tiene Carlos Mayo, que hemos dicho, que es que está corriendo totalmente en solitario, y encajar 8 kilómetros a ritmo de récord por debajo de la hora en una carrera de 1 hora de esfuerzo va a ser difícil. Pero bueno, vamos a decir que es un debutante en este tipo de carreras, que hace 3 años Carlos Mayo tuvo una lesión que le apartó durante mucho tiempo de lo que es las competiciones, y que ha vuelto y además con buen criterio. No olvidemos que hay un buen premio para también, José Luis, el hombre que pueda conseguir ese récord del mundo de media maratón. Creo que es un bono de 70.000 euros de premio por conseguir la marca aquí en Valencia. Y sí, la verdad es que los premios son muy importantes para todos los atletas. Fíjate que las chicas a la derecha continúan en fila, siguiendo las 3 chicas a la liebre masculina. Los chicos en grupo, sí. Los chicos en grupo, había como un amago de quererse poner en fila, porque se están relevando, porque se había puesto Mutiso a tirar de Ronex, quedaba por tanto Candy un poquito más atrás, es decir, yo creo que ellos son conscientes de que pueden hacer récord del mundo, pero que la única manera de hacer récord del mundo es ayudarse. Y es igual que uno sea de Kenia y que otro sea de Uganda. Se tienen que ayudar, porque si no se ayudan es difícil que vayan a recuperar esos 5 segundos que ahora mismo llevan de más con respecto a la referencia del récord de Canworro. El ritmo ya no es el de antes, ya se les ve que no van igual, que se van vigilando, van a esperar a los últimos kilómetros, y aquí ahora ya yo creo que ya no les vale el récord. Ellos saben que ya lo tienen medio perdidos, y ahora lo que están jugándose es un poco más que la marca, la victoria, que van a hacer una gran marca, pero ahora mismo están jugándose por la victoria, que es un error, porque cuando se viene aquí a este tipo de carreras las oportunidades son muy pocas, y hoy tenían una gran oportunidad de haber batido ese récord del mundo. Ahí vemos otra vez a Carlos Mayo. Sí, Carlos Mayo, que te doy una referencia, 43.06 es a lo que ha pasado los 15 kilómetros. Compañeros de la Universidad Europea de Valencia están haciendo precisamente un estudio biomecánico del paso, de la zancada, de lo que es el tiempo de contacto, la forma de contacto, el tiempo de vuelo, etcétera. Y ya vamos a tener esos datos también de Carlos Mayo. Bueno, pues ahí en el grupo de la media maratón masculina, ya en el kilómetro 17, continúan los 5. Continúan 5 atletas con marcas excelentes. Bueno, Ronex Kipruto ya sabéis que es debutante en la distancia. Mientras que ahí tenemos a la maratón masculina con una de las liebres y los atletas favoritos que están un poquito más atrás. Aquí predomina Castaño, la zapatilla rosas. Sí, ya lo veo. Sí, todos estos son liebres, aunque solamente hay uno, Tadu Abatedeme, que pone pace, es decir, liebre. Realmente todos son liebres. Han pasado a 14.41 los 5 kilómetros. 14.41 el paso por Conquecherán, Deme, Unegao, Kipro, Legese. Legese no es liebre, pero sí que los dos que están flanqueando al atleta del medio son liebres. Es que son 3 liebres que tienen que llegar hasta los 30 kilómetros. Solamente una liebre de las 2 que estaba dispuestas por la organización para llegar al kilómetro 10 en la media pudo conseguirlo. Es pronto decirlo, una referencia al kilómetro 5 todavía es difícil, pero ahora mismo están rodando, trotando, corriendo a ritmo fuerte de 2 horas y 3 minutos en lo que es la prueba de maratón, pero todavía esto nada más, solo ha hecho más que empezar. Y en la categoría femenina ahí tenéis a
la gran Gencebe Dibaba, siguiendo la estela de la liebre masculina. Y si antes teníamos a 3 atletas, ahora ya solamente quedan 2 siguiendo a la liebre. Por tanto, también un ritmo muy exigente. Y ahí está Carlos Mayo, de momento el mejor español en medio maratón. Tal vez el problema... Uy, se pone la mano ahí. Flato puede ser. Tiene algún problema, ¿eh? Sí, podría ser Flato, Martín. Sí, puede ser Flato. Yo creo que se ha pasado igual un poco ese cambio de ritmo que le ha tenido que dar a Javi Berra para dejarle atrás y para irse solo y correr con mucha más tranquilidad. Le ha podido hacer que tenga un pequeño Flato. Va 10 segundos por encima de la marca que hizo Fabián Roncero. Pero tal vez la mala noticia es que corre absolutamente lo que decimos en el argot, en tierra de nadie, en solitario, no tiene ninguna referencia. Ya no va tan suelto de brazo, de pierna sigue siendo igual porque corre bonito, muy circular y lo hace muy bien. Ahí veíamos también en un flash kilómetro 18, 49-22. Ahora sí que se pone en fila y se empieza a quedar alguno de los atletas. Está tirando Candy, ahí tenemos a Rones Kipruto, ahí tenemos a Kiplimo y tenemos también a Mutiso, pero Filemón Kiplimo es el atleta que se queda. Y acabamos de pasar el kilómetro 18. Aquí sí que también es cierto que Canworor, cuando hizo el récord, bajó algo el ritmo. Y entonces eso sería como un respiro para estos atletas. Y Candy decidido a dejar atrás a los 2 grandes favoritos, a Ronex y a Kiplimo. Pero insistimos, es que Candy es el atleta con mejor marca de los participantes en la distancia y el 6º mejor de todos los tiempos. Y que además lo ha hecho hace nada, el 5 de septiembre de este año. Ahora mismo está por debajo de los 58 minutos y según lo que es el estudio que he podido hacer del circuito, tiene estos 3 últimos kilómetros son un poco nivel negativo, abajo, o sea, para abajo y viento a favor. El récord del mundo, recordemos, es 58.01, ¿no? 58.01. Pues va a caer. Va a caer el récord. Sí. Yo creo que va a caer. Y además es que se va decidido, sabe que este es un buen momento. Claro, esto es un medio maratón. Estamos hablando de poco más de 21 kilómetros. Estamos ya casi en el kilómetro 19. Se empieza a decidir la carrera. A la derecha vemos las liebres marcando el ritmo en la maratón masculina. Maratón masculina en la que quedan todavía muchísimos kilómetros. Y por tanto ahora la emoción está en la media maratón, que se ha roto totalmente a la carrera. Kilómetro 18, momento clave. Explota la carrera porque Candy se pone en primera posición y Kiplimo ahora se quiere poner detrás de Candy porque sabe que es el ritmo ganador, sabe que es el ritmo de récord y en cambio sufre mucho el debutante Rones Kipruto, que se queda atrás al lado de Mutiso. Este duelo es precioso. José Luis, pero que es bueno que se haya roto la carrera porque así ya no hay vigilancia. Ahora van a tirar hacia adelante, van a ir cada uno a su rollo marcando ahora el nadie ritmo, ayuda a nadie. y nadie ayuda a nadie. No. Y va a ser a ganar y va mirando el ritmo. Su manager en moto le está diciendo que puede hacer el récord del mundo. Ahora ya es el ganar. 2 kilómetros por delante, 2 kilómetros por delante, a punto de llegar a los 52 minutos. Y recuerden, el récord está en 58.01. Sería importantísimo para este medio maratón Trinidad Alfonso EDP aquí en Valencia, que cayera el récord del mundo de media maratón. Importantísimo. Juanma, si la referencia que nos están dando es la que estamos viendo en el monitor, ahora mismo están por debajo de 58 minutos y estamos de vivir otro nuevo récord del mundo. El año pasado, antes del maratón, vivimos el récord del mundo de 10.000 metros de Chetegei y hoy vamos a vivir otro récord del mundo, precedente a lo que es la carrera reina, que es el maratón. Bueno, pues hay 2 candidatos, Kiplino y Candy. Entre los 2 parece que va a estar esa victoria final en la media maratón. Insisto, menos de 2 kilómetros por delante. Y ojo, porque en la carrera femenina tenemos a Dibaba, Gencebe Dibaba, que es la única que se queda detrás de la liebre masculina. Decimos que ya nadie va a ayudar a nadie, pero sí que todos nos van a ayudar al espectáculo, porque el final que vamos a vivir en un principio entre Candy y Kiplimo es espectacular.
van a ritmo de récord del mundo, 19 kilómetros y medio. Tomad la referencia, 55 minutos justos los que pasó en el récord del mundo Kangaroo en los 20 kilómetros. Y ahora mismo llevan todavía 53-18 y le faltan, ¿qué? 400 metros. Que van muy holgados. O sea, van muy bien, vamos a ser cautos, vamos a ver que la referencia que nos están dando son, efectivamente, son las buenas. si el tiempo es tal cual, da para pensar que va a bajar muchos segundos. Lo que no falla es el rótulo 20, que lo vais a ver en el circuito. En el suelo veréis el 20, que lo vais a ver dentro de muy poquito. De momento, 53-40. Esa referencia de 55 es importante. Hizo 4.25.5 al final Kangaroo para llegar a la meta en 58.01. Kiplimo se ha dado cuenta. Lo tiene enfilado. Al lado. Kiplimo lo tiene ya enfilado. Kiplimo, mira, este es el Kiplimo del que yo os he hablado antes. El Kiplimo que va chupando rueda, que va atrás para dar el hachazo al final. Y cómo está volando Carlos Mayo también en la categoría entre los atletas españoles en la media maratón masculina. Parece que ya no ha superado esos problemas de flato, el braceo es excelente, está sufriendo mucho, pero corriendo en tierra de nadie. Él solo lo está haciendo francamente muy bien. Kilómetro 20, si tenemos ahí el 20, están ya por debajo de los 55 segundos. Van claramente a ritmo de récord del mundo. Fíjate cómo miraba atrás Kiplimo. Ahí les queda un kilómetro. Van a hacer 57. Kiplimo ha mirado el crono y ha dicho, te voy a meter un hachazo. Se nota que pica para abajo, ¿eh? Fíjense en esta imagen cómo se nota que pica un poco hacia abajo la carretera. Y Kiplimo se pone en cabeza. Kiplimo ha mirado atrás, ha dicho, bueno, esto es cosa de dos. Ahí han pasado el 20. Ahí lo han pasado. Ahí teníais el 20. Es decir, era un poquito antes. Yo creo aproximadamente en un 54-50, algo así. 49-50. Es decir, por ahí anda. Tienen unos 10-11 segundos de margen y queda muy poquito para acabar esta media maratón. Kiplimo ha dicho, no, un ataque largo, un ataque de algo más de 1 kilómetro, pero recordemos, tiene al sexto mejor de todos los tiempos a Kimiwot Candy justamente detrás. 1 kilómetro hacia abajo, que tiene que hacer un ritmo más o menos de entre 2.40 y 2.42 para 900 hacer metros récord. para meta, 900 metros para meta. El récord del mundo en 58.01. Valencia, que busca una vez más una plus marca mundial en la ciudad de los récords. Se han batido en esta ciudad ya 7 récords del mundo entre ruta y pista. Que bien ha mantenido 54-42. Kiplimo 54-43. El paso por el 20, el paso por el 20 con Candy. Por tanto, es que van claramente con un gran margen. Y qué carrerón que está haciendo también Genzeme Dibaba, Genzeme Dibaba, que ha dejado totalmente atrás a Senfere Teferi, y muy valiente en su debut en medio maratón. Está siguiendo a la liebre masculina. Ojo, porque van a entrar ya en esa maravillosa recta final los dos juntos. Candy se pone primero. Candy Kiplimo. Esto parece una carrera de 100 metros. Candy Kiplimo en la última recta. A por el récord del mundo. 58.01. Entrarán en la magia de la última recta. Ese pasillo azul. Flotando sobre el agua los dos atletas. ¿Quién va a ganar, Martín? ¿Quién va a ganar? Hombre, yo creo que Candy está manteniendo bien el ritmo, pero yo voy a optar igual por Kiplimo. La experiencia de Candy, me voy a poner con Candy porque se va a quedar solo el hombre. Allá vamos ya, sobre valor seguro. Candy Kiplimo. ¿Y por qué miras al reloj, Kiplimo? Venga, no te confíes. Pues me lo voy a llevar, me lo voy a llevar. Te lo vas a llevar. Candy Kiplimo en la primera posición. Kiplimo, que si ha mirado el reloj, dice, voy a hacer un marcón increíble, pero no puedo con Candy. Candy en la primera posición. 57 segundos ahora mismo. Venga, algo menos de 1 minuto. Lo tiene que conseguir. Sopla un poquito el viento, pero es a favor. Entra ya en la magia de la recta final. Últimos metros, últimos 200 metros para Candy. Le vamos a pasar justo por delante nuestro, aproximadamente unos 20 metros por delante de Kiplimo. Vaya tiene que récord. batir el récord del mundo. El atleta keniano Kimiwot Candy, nacido en 1996, venía con 58.37, sexta mejor marca mundial del año, y ahí tiene ya la pancarta de récord del mundo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! 57.32 para Candy. Brutal. Ha bajado aproximadamente medio segundo el récord de Medio minuto. Ha bajado medio minuto un récord del mundo. Impresionante lo que ha hecho este atleta. Y además, ojo, Kiplimo también récord del mundo. Y Kipruto 57.49 también récord del mundo.
O sea, es que los tres atletas por debajo de los 58.01. récord del mundo de Impresionante lo que acabamos de vivir. Impresionante, y impresionante es que el que ha ganado, hacía tiempo yo creo que no se corría con unas zapatillas como Adidas. Ha ganado Adidas a los atletas de Nike. Esto va a hacer mucho daño, pero lo importante es que los dos están muy competitivos y ahora mismo el récord es fascinante, brutal. Pues sí, porque es que decir que los tres primeros baten el récord del mundo me parece algo increíble, ¿eh? O sea, es algo sensacional, algo que muy difícilmente se habrá conseguido en ninguna carrera, pero muy difícilmente. 29 segundos por debajo del récord de Canguro. Bueno, y ahí vemos a otra mujer que está haciendo un carrerón increíble. Gensebedi va en solitario en esa primera posición. Kibiwot Kandi, ya os lo he dicho, nació el 20 de junio de 1996. Es un hombre que yo no le veía tal vez tan rápido para poder ganar los últimos metros, porque en 5.000 tiene 14.19, 28.45 en 10.000, en 10K 27.56, en 15K 42.59 y venía, insisto, con esa gran marca de 58.38. Está Andrea Ramos con el gran protagonista, con el nuevo récordman de medio maratón. Ahí vemos a Carlos Mayo luchando por el récord de España también, ¿eh? Está entrando ahora Carlos Mayo justo en la meta. Nosotros lo estamos viendo desde la zona de comentaristas y enseguida ahí lo tenemos, en plano. Wander 59-54. Últimos metros, entró Wander, últimos metros, ahora está en la hora. Carlos Mayo, últimos metros para Carlos Mayo, 1:00:04. Impresionante el carrerón de Carlos Mayo. La segunda mejor marca de España de todos los tiempos, detrás de Fabián Roncero, que ostenta 59-52. Segunda mejor marca para Carlos Mayo, gran actuación también española, pero el récord del mundo con Andrea Ramos. Adelante, Andrea. Sí, ¿qué tal, Juanma? Con el hombre del momento, con el récord del mundo ahora mismo. Hi, congratulations for your time. You are right now the man of the moment world record in Valencia. How about your feelings? I'm very happy for that I broke the world record for half marathon. I'm very grateful that I managed to finish, and I'm very happy. Decía Kandi, está contento por ese tiempo satisfactorio. Le vamos a preguntar, you have reached this record 30 seconds under the record, before record. You have flown here in Valencia. I'm very proud for me breaking the record, which was sold by Camoror by 30 seconds, and that is my very great achievement for making myself happy and Kenya very happy. Kenia está contenta, 30 segundos menos del récord anterior. Le preguntamos y sí, ha volado en Valencia. Sí. Thanks so much and enjoy. Congratulations one more time. Thank you very much. Thanks for all. Bueno, pues es el nuevo récord del mundo de media maratón. Tremendo, Martín. Es tremendo, es que Kandi ha mejorado su marca en casi un minuto. Hay que darle también las gracias a las primeras libres que han marcado ritmos brutales por debajo del récord de Canguro. Y tener la competencia entre 5 grandes atletas ahí hasta el final prácticamente. 24 años. Y luego cuando se ha roto la carrera han continuado con el ritmo, y la competitividad entre Kipruto y Kandi les ha llevado a los tres primeros a hacer récord del mundo. Evidentemente, pues el récord del mundo ahora mismo lo ostenta Kandi. No sé cuánto tiempo le va a durar, pero la verdad es que había corrido muy fuerte en unas buenas condiciones. Yo creo que le va a durar hasta que Valencia quiera. Efectivamente. Es decir, el año que viene. Un año. Hay otra vez. Un hombre que acababa de ser subcampeón del mundo de medio maratón, lo sabéis, en Gdynia, en Polonia, el pasado 17 de octubre. Allí hizo 58-54
y por tanto hoy mucho mejor. Tengo ya referencias mientras vemos a Dibaba, que está ya acercándose también a la meta en Ciudad de las Artes y las Ciencias. Atención a Gencebio Dibaba, porque va a ser en su debut. Le faltan 800 metros. La gran vencedora de el medio maratón femenino. Esta bajada es un poco agresiva porque tiene un desnivel bastante importante y las piernas ya llegan ahí castigadas y los atletas lo suelen notar en su musculatura. Vamos a ver si gana Dibaba. Tiene que sacar el genio que sacaba en las jornadas de pista de atletismo. Y ojo, porque la marca también va a ser sensacional. 1:03:24. 1:03:24. La marca que llevaba parcialmente ahora Dibaba. Ya se va a retirar esa liebre masculina para dejar paso a la mujer de los 7 récords del mundo. Dibaba, que va a hacer una grandísima marca, que ha roto totalmente la carrera a partir del kilómetro 15, quedándose sola por detrás de la liebre. Ahí hay una pequeña confusión, le tienen que decir exactamente por dónde va la gran Gencebio Dibaba, la pequeña de las hermanas Dibaba. Recordar que el récord del mundo 1:04:31 va a estar muy cerca para Gencebio Dibaba. Yo creo que no lo va a conseguir, pero sí que va a hacer una de las mejores marcas mundiales de todos los tiempos en su debut en el medio maratón. Mira también el reloj, lo ha mirado también su liebre. Se ha marchado con bastante diferencia. Yo creo que aproximadamente ahí hay unos 50-60 metros con respecto a la segunda clasificada. Ahora sí que girará a la derecha para luego girar a la izquierda y entrar ya en la última recta. Gencebio Dibaba, la pequeña de la saga de las Dibaba. Tirusné Dibaba se convirtió probablemente en la mejor fondista de todos los tiempos, y ahora Gencebio Dibaba va a conseguir una nueva magnífica marca. Esta vez en medio maratón, la que consiguiera también el récord del mundo de 1500. Ahora muchos kilómetros más, últimos metros para Gencebio Dibaba, que tiene esa calidad técnica tan típica, no solo de la familia Dibaba, sino también de los atletas etíopes. Últimos metros para Dibaba, que va a estar por debajo de 1 hora y 6 minutos. 1:05:15:16 aproximadamente. Victoria para Gencebio Dibaba. No era la favorita al ser la debutante, pero insistimos, estamos ante una de las mejores atletas de todos los tiempos, una mujer de 7 récords del mundo. Bueno, estamos hablando de... Va todo impresionante, o sea, un récord del mundo y luego una victoria femenina de una atleta como Dibaba, que tiene un palmarés increíble y que es una atleta reconocida en el planeta entero, ¿verdad? La campeona del mundo en Pekín en 1500 en 2015, tercera en el Mundial Pekín 2015, 5 veces campeona del mundo en pista cubierta entre 1500 y 3000 metros entre 2012 y 2018. Tiene 14 victorias en la Diamond League, fue subcampeona olímpica en 1500 en los Juegos de Río. Y fíjate, Martín, en qué poco tiempo pasa de ser subcampeona olímpica de 1500 a correr medio maratón. Eso iba a decir, que ha hecho el recorrido de cualquier... La Isla Teferi, la segunda clasificada. Ha hecho recorrido de cualquier deportista. Empezó en la pista, lleva ya, es como que ni sabe qué. Yo creo que lleva, aun a pesar de su juventud para pruebas de asfalto, pues lleva en la élite internacional más de 20 años. Empezó en carreras de 1500, luego se pasó a 5000. Ahora está en la media maratón y el próximo año no me extrañaría verle en Valencia en la prueba de maratón. Por cierto, el primer español ha sido Carlos Mayo. Le hemos visto con algunos problemas en los últimos kilómetros, cuando se echaba esa mano derecha ahí al costado. No sabemos si tenía flato o sencillamente era una forma de correr. Está con Andrea Ramos, a ver si se lo puede contar. Adelante, Andrea. ¿Qué tal? Eso es, estamos con Carlos Mayo, primer español en cruzar línea de meta. Pregunta Juanma Castaño a los compañeros que tenías un poquito de flato ahí al final. ¿Qué ha pasado en ese momento? Pues nada, a partir de kilómetro yo creo que ha sido el 15. Sí que es verdad que me he lanzado, yo no sabía el ritmo que llevaba y empecé a notar un flato en mi costado. Yo creo que venía un poco de psoas porque ahora lo noto un poquillo dolorido. Y bueno, he intentado gestionarlo bajando un poco el ritmo, intentando encontrarme cómodo. Lo he conseguido y me he recuperado, pero notaba que me tiraban los isquios. Bueno, yo creo que aeróbicamente iba muy bien y muscularmente igual me faltaba un poquito. Claro, era mi debut, no sabía cómo iba a encontrar. Aún así he conseguido mantener el ritmo y bueno,
estoy súper contento, evidentemente es una marca brutal para debutar, pero se me queda ahí la espinilla de que yo creo que tenía hoy el récord de España en las piernas y me ha faltado un poco esa de carrera. El paso ha sido muy lento, más lento del que estipulábamos, habíamos hablado de pasar a 28:30, yo creo que hemos pasado en torno a 29 minutos, un poquito por debajo, y bueno, ahí se me ha ido, pero bueno, es mi debut, ya nos anima que la próxima carrera podemos salir a por todas, y bueno, espero poder encontrar una densidad de corredores más en torno a mis marcas, pero vamos, es increíble cómo se corre en Valencia, a pesar del flato. Yo bajo el ritmo, no he mirado el crono, digo, mira, si se me va la carrera por tener que bajar el ritmo, pues prefiero llegar a meta que tener que pararme por el flato, y sin embargo no ha cesado el ritmo. He visto 14:09 y 14:03 en los últimos dos parciales de 5K, y luego al final no sé si podía apretar o no, y la verdad que yo iba dándolo todo, y oye, yo súper contento de debutar así. Una más te iba a preguntar precisamente por eso, que mucho flato, pero tu debut has hecho un tiempazo aquí en Valencia. Sí, la verdad que yo venía con muchísima confianza, sabía que estaba muy bien, pero lo que decía, sin competición no sabía si podía refrendar ese estado de forma, si realmente eran unas sensaciones o también en competición, porque muchas veces entrenas bien y luego no te encuentras en competición. No me suele pasar y hoy la verdad que me he encontrado espectacular. Le iba pidiendo a la liebre más ritmo porque veía que se nos iban escapando los segundos, pero claro, yo también era mi debut y tenía que ser prudente. Cuando nos hemos quedado Javi, yo le he dicho, venga, 1 kilómetro cada uno, pero he visto que Javi iba un poco más justo y digo, bueno, voy a intentar no caer ritmo, si le puedo ayudar se puede enganchar perfecto, y si no, pues bueno, para adelante y con todo. Yo no me gusta quedarme con la sensación de que no he podido dar todo, y bueno, yo creo que estoy en disposición de la próxima carrera atacar ese récord, o por lo menos intentarlo. Gracias, Carlos, para estar orgulloso. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Bueno, varias cosas de este madrileño de 25 años, de Carlos Mayo, que ha hecho un tiempazo en el día de hoy. Dice, iba bien de cardio, el motor iba bien, funcionaba, muscularmente se ha empezado a encontrar un poco peor seguramente a raíz de esos problemas de flato, isquio, dice que le podía venir de psoas y tal. Ahora, que lo tenía en las piernas hoy ya el récord, ya lo tenía hoy, dice. Mira, Juanma, a mí ayer ya me habían dicho que iba a intentar hacer el récord de España. Yo no me lo creía, digo, un debutante que sea tan ambicioso. No me extraña que le duela el psoas, los isquios, los gemelos, porque ha corrido a un ritmo de 2:50 cada kilómetro para un debutante que no sabe lo que es una prueba de media maratón, enfrentarse a 21 kilómetros en la superficie como es el asfalto. Un hombre que venía de hacer cross, que venía de hacer pista. 1 hora 0006. Bueno, hay que decir que es aragonés. Noveno ha sido. Nacido en Madrid, me dicen, nacido en Madrid, pero aragonés de adopción. Sí, efectivamente. Mirar estos resultados, esto es histórico. Nunca en la historia nadie había bajado de los 58 minutos. Pues hoy 4. Candy, Kiplimo, Kipruto, Ronis Kipruto y Mutiso. El récord del mundo. Y permitidme que lea textualmente una cita de Paco Borao, el director de estas carreras. Él antes de estas dos carreras, maratón y medio maratón, escribía: el reto es enorme, sobre todo debido a la presión que la evolución de la pandemia está generando en todos los sectores sociales y en todos los ámbitos personales. Pero somos profundamente conscientes del valor social que supone reforzar la moral del colectivo humano a través del deporte. Una vez más, fuente de valores como la fuerza, la disciplina y la constancia, y de creer que aun en las condiciones más desfavorables, la vida y el progreso siguen siendo objetivos alcanzables. Esta es la filosofía de Valencia, y ahí es donde se consiguen esos fantásticos registros, porque se sigue esta maravillosa filosofía del maratón de Valencia, de la media maratón de la Fundación Díaz Alfonso. Ojo, porque tenemos ahí la llegada en la media maratón de María José Pérez, que debuta también en la distancia y va a tener también un muy buen registro. La está ayudando su liebre, Quiñones, y va a tener un muy buen registro para tratarse de su debut. Tengo también referencias de los parciales de los españoles en los 10 kilómetros del maratón. Tenemos a Andreu Blanes 1:03:41, Javi Guerra, no, esto era del medio maratón, que lo teníamos antes, que pasaba en 1:01:21. No sabemos lo que ha hecho Javier. ¿Sabemos la marca de Javi Guerra? La marca de Javi Guerra no la tenemos todavía. No ha estado entre los 10 primeros. Lo que tenemos claro, que
tanto en la media maratón como en la maratón, los últimos kilómetros de la media maratón y los últimos kilómetros de la maratón... Mira, ahí lo tengo, sí. 1:01:21, Andreu Blanes 1:03:41, Alberto Sánchez 1:04:50. Decía que estamos viendo que los últimos kilómetros, tanto de la media maratón como el maratón, es desnivel favorable, viento a favor, con lo cual todos aquellos que lleguen bien al kilómetro 30, los últimos 12 kilómetros van a correr muy rápido. Lo que tienen que hacer ahora mismo los atletas del maratón, que ya vamos a centrarnos en la larga distancia, es ir en grupo, mantener el ritmo y esperar un poquito a ese kilómetro 30 para luego correr muy rápido al final y esa intención de que puedan aproximarse a 2:3. Bueno, de momento tenemos ahí las liebres marcando el ritmo. El principal favorito es justamente el atleta que está ahora en la 4ª posición, Legese. Es el tercero más rápido en la historia del maratón, solo por detrás de Eliud Kipchoge y de Kenenisa Bekele. Y esta es la carrera femenina, donde vamos a estar también muy atentos a lo que haga Marta Galimay, porque teniendo ya la mínima para los Juegos Olímpicos, decía tanto ella como su entrenador, su marido Jordi Toda, que iba a arriesgar y que la única manera de conseguir que caiga un récord de hace 25 años, un cuarto de siglo, que se dice pronto, de la gran Ana Isabel Alonso, cuántos buenos momentos nos dio en el atletismo Ana Isabel Alonso, pues la única posibilidad es arriesgar. Es que no hay otra. Tiene que bajar aproximadamente 2 minutos su mejor marca personal. Y es una marca conseguida este año en el Maratón de Sevilla, realmente en unas condiciones muy buenas también para correr. Efectivamente, también Marta va a ser muy ambiciosa, va a intentar mejorar su marca 2 minutos. Para ello va a contar con la ayuda del catalán Roger Roca, que es un totalmente profesional saliendo de libre, sabe cómo controlar los ritmos de competición y la quiere llevar ahí. Yo creo que es el momento de Marta. En el verano, en el pleno verano, ya batió el récord de España de la hora en pista. Durante este año, durante la pandemia, siempre ha estado muy activa, y yo creo que es el momento de arriesgar. Me imagino que el seleccionador le ha dado el visto bueno para ir a Tokio y hace que ella tenga que arriesgar. No es fácil la tarea, Ana Isabel Alonso contó con la ayuda de Paco Villameriel. Marta Galimán va a contar con la ayuda de Roger Roca, y va a ser difícil. La tarea no es nada fácil. Mejorar en 6 meses, mejorar 2 minutos su mejor marca. 43:51 el tiempo de paso por los 15 kilómetros. Anteriormente pasaron en 29:22 los 10 kilómetros. Esto es en la categoría masculina. Cacherán, DM, Unenaut, todos estos son liebres, son las 3 liebres, y luego sí que tenemos Legese, Kiprop y Kinde Atanau, que yo diría que entre Virjanu Legese y Kinde Atanau tendrían que ir la carrera. Ahí tenemos las Torres de Valencia. Siempre es una postal preciosa la que vemos en esta carrera de esta preciosa ciudad. Mencionaba antes Martín Fiz el nombre de Mark Roche. Vamos a profundizar un poco, ¿no?, en quién es esta persona tan importante para el mundo élite del atletismo. Pues mira, yo si quieres de Mark Roche os puedo decir que además de que es el seleccionador internacional de los atletas de élite de este maratón, vive en Kenia, está casado con una keniata, tiene 3 hijos y además el fisioterapeuta de Eliud Kipchoge, es un gran atleta, y si queréis una cosa más, hasta ha sido alumno mío en el máster del INEF de Barcelona. Pues entonces buen alumno, vamos a conocerle.